Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. De nuevo acá en el Congreso de la FANFIG, en el segundo día, nos vamos a dar un lujazo, milagros de la virtualidad. Tenemos un invitado de lujo, de honor, que es el doctor Víctor Montori, que les voy a contar. El doctor Víctor Montori es profesor universitario, es investigador y médico especializado en diabetes. Es investigador principal de la Unidad de Investigación de Evaluación y Conocimiento, CARE Unit, en la clínica Mayo, en Estados Unidos. Es autor del libro La rebelión de los pacientes, que se consigue en la Argentina y se los recomiendo fuertemente. Creador de la organización The Patient Revolution, miembro del consejo editorial del British Medical Journal Association. Víctor tiene más de 600 papers indexados en Medline. Y cuando uno hace esta presentación de Víctor, dice, me voy a encontrar con un prócer, con alguien inalcanzable, con alguien acartonado. Y como ayer cuando presenté a los invitados nacionales, hay algo que no dice el currículum de Víctor y que es un tipo totalmente accesible, que responde todos los correos, que siempre está ahí cuando uno lo necesita, que es un maestro con mayúsculas. Ha sido mi maestro, aunque yo no tomé ningún curso con él, ni estuve en ningún programa de capacitación, es mi maestro. Y, y es un tipazo. Y eso no está en el currículum de Víctor. Yo voy a robar 3 o 4 minutos para contar algo antes de darle pie a él, que tiene mucho para decir y que lo dice también. Y es que espero que, así como lo hizo conmigo, pueda con ustedes, Víctor, lograr dar un modelo que para mí fue superador. Yo hace muchos años tenía un fuerte compromiso con lo que era la medicina basada en la evidencia y la lectura crítica de la literatura y las búsquedas y demás. Pero además soy médica de familia y entonces tenía un fuerte compromiso con el contexto y con las subjetividades. Entonces hacía ruido en mi cabeza cómo hacer que a veces lo que decía la evidencia yo no lo podía aplicar a mi paciente particular. Entonces me sentía en deuda con la evidencia y como que eh, traicionaba la evidencia porque no hacía lo que las guías decían que había que hacer. Entonces ese conflicto lo resolvió Víctor con este modelo superador, y cuando leyéndolo a él y escuchándolo me di cuenta que las preferencias y los valores de los pacientes no solo son parte indisoluble de la medicina basada en la evidencia, sino que es parte constitutiva de. Entonces ahí se me acabaron todos los ruidos. Y vi, tanto es así que hay 2 ejemplos, y ya lo dejo a él porque no soy yo quien tiene que hablar, que en la última edición del User's Guide, del libro de JAMA que publica de cómo leer artículos científicos, hay un capítulo escrito por Víctor sobre toma de decisiones compartidas. Entonces, transmitirles a ustedes que esto es parte indisoluble, es parte constitutiva de la práctica de la medicina basada en la evidencia y no otra cosa. Y Víctor tiene una frase genial, que yo siempre la cuento y que a mí también fue la última que me hizo la luz en esto, y que él dice que la evidencia sin la toma de decisiones compartidas se torna en una tiranía de la evidencia. Y entonces ahí ya con eso me alivió mi compromiso fuerte que yo tenía con la medicina basada en la evidencia y con los pacientes y las individualidades. Me cerró todo y yo por eso le estoy eternamente agradecida, así que no hablo más. Después va a haber tiempo para intercambio, preguntas. Víctor está en Barcelona, se está conectando tarde, está de conferencia en conferencia y se hizo este rato para estar con nosotros, así que disfrutémoslo. Víctor, muy, muy bienvenido a nuestro Congreso de Medicina Familiar. Todo tuyo. Muchas gracias, Karin, por esas palabras y por acordarte de estas cosas que hemos pasado juntos. Eh, sí, es cierto, el proceso de pasar de la medicina basada en evidencia a recordar que basado en evidencia es un adjetivo y que es medicina lo que practicamos, resulta un tema pues crítico, importante, y que da paso al tema que voy a dar hoy, que es la idea de la revolución del cuidado. En esta primera diapositiva está mi correo electrónico y mi Twitter. Si quieren algún momento conectarse conmigo de alguna de estas dos maneras o comentar por Twitter alguna de las partes de esta presentación, por supuesto, con el mayor cariño háganlo y estaremos en contacto.
En cuanto a conflictos de interés, es bien importante destacar estas cosas. Primero, que todo mi salario proviene de mi labor como endocrinólogo en la Clínica Mayo. Soy médico asalariado de la Clínica Mayo. Nuestra labor de investigación es en la unidad CARE, como ya dijo Karen, y esta unidad tiene como principio fundamental que no acepta ninguna financiación de ninguna entidad con fines de lucro. Y en términos de la revolución del paciente, yo presido el directorio de esta organización no gubernamental que cofundé, pero en virtud de esa función no recibo ningún beneficio económico. Karin mencionó también este libro. Nuevamente, todos los ingresos por cuestión de ese libro pasan directamente a la organización. Yo no beneficio personalmente de su venta, excepto las cosquillas que le hace a mi ego, que ustedes lo lean. Hablemos del cuidado. Esto es un congreso de medicina familiar, es un congreso de medicina, al final de cuentas, es una celebración del cuidado profesional. ¿Y qué es entonces el cuidado? El cuidado es una práctica, es una coreografía, una serie de actividades que hacemos, pero también es una disposición anímica, intelectual, personal, emocional para atender al prójimo. Este cuidado, esta práctica tiene dos componentes sustanciales. El primero es el componente de notar, de darse cuenta de que el paciente o la persona a la que estamos cuidando tiene una necesidad, tiene un problema que hay que atender, al que estar presentes, al que darse cuenta de que está ese problema, hay que prestar atención y tratar de llegar a una situación, a la realización de que esta situación es compleja, tiene biología, tiene biografía, hay que entenderla en alta definición. Y una vez que uno se da cuenta de la situación del paciente a la que tiene que responder, el cuidado no termina ahí. Para cuidar realmente no es suficiente esta percepción, esta empatía, sino es necesario responder. Es necesario responder a esa situación. Y el responder desde el punto de vista del cuidado significa realizar la posibilidad de satisfacer las necesidades que tiene la persona a la que estamos atendiendo. Y eso requiere no solamente identificar las posibilidades de satisfacer esas necesidades, sino también requiere el poder decidir cómo es que vamos a responder a esas necesidades. Desde ese punto de vista vamos a ofrecer el cuidado. Y cuando ofrecemos el cuidado, entendemos que hay que hacer dos cosas. Una es un trabajo conjunto con el paciente y que hay que responder hay que dar ese cuidado con competencia y con compasión. Entonces, una colaboración con el paciente, el de responder a las situaciones observadas, y el cuidado entonces requiere que la respuesta sea con competencia y con compasión. Y luego el cuidado lo recibe la persona que es el objetivo, el sujeto de cuidado. Y el recibir es una función muy importante porque es como sabemos si es que nuestra respuesta a lo que hemos notado es pertinente, es adecuada, es deseable. En otras palabras, quien puede evaluar la calidad de la respuesta es fundamentalmente la persona recibiendo ese cuidado. Es importante entender que esto del cuidado no solamente es una práctica y una disposición, sino también es una posición ética y que abarca no solamente el cuidado de otros, sino que comienza con el autocuidado. Comienza con atender a las necesidades de uno mismo que nos permiten responder entonces mejor a la situación de otros. Se extiende al cuidado que tenemos hacia nuestra comunidad, comenzando quizás con nuestras familias y con la comunidad inmediata. Ese es el tema de la solidaridad, la noción de que estamos todos en lo mismo, cosa que la pandemia nos ha hecho a la vez acordar y a la vez nos ha enseñado qué ocurre cuando nos olvidamos de que estamos en un mundo interconectado y en el que debemos cuidarnos unos a otros. Y finalmente se extiende al cuidado del medio ambiente.
porque bajo la ética del cuidado, la acción de cuidar tiene como objetivo fundamental mejorar el mundo para que podamos vivir mejor. Ese mundo puede ser el mundo interno, puede ser el mundo social de nuestra comunidad y puede ser el mundo natural y material que nos ofrece nuestro planeta. Entonces, el cuidado tiene esta visión macro y que nosotros como clínicos tenemos la oportunidad de practicarlo de manera diaria con nuestros pacientes de una manera más profesional y más intensa. El icono que describe el cuidado generalmente es este que muestro de dos manos y nótese que una está encima de la otra. Esto sugiere un desbalance de poder en el que recibe el cuidado está debajo. Entonces es importante que cuando nos acerquemos a alguien para cuidarlo, no solamente notamos el problema y respondemos de manera efectiva, sino que lo hacemos única y exclusivamente con la intención de cuidarlo. Cuando aparecen intenciones subalternas a esta aproximación, nos encontramos con la posibilidad de que se pierda la confianza, de que haya una corrupción de la intención y por lo tanto el cuidado fracasa. Y quien sufre con eso no solamente es la persona que lo recibe, sino también la persona que se pudo haber beneficiado de cuidar al otro. Entonces es importante que el cuidado siempre tenga claro que la única razón por la cual dejamos que alguien con más poder, que alguien que puede cuidar a otro, se acerque a alguien que resulta vulnerable por el problema que tiene, es porque entendemos que la única razón que lo lleva al primero a acercarse al segundo es la intención de cuidar. Yo soy médico de diabetes y tengo la ventaja, como lo tienen algunos médicos de familia en algunos lugares, que todavía se acuerdan de qué se trata la atención primaria, de tener relaciones longitudinales. Y estas relaciones longitudinales duraderas es la fuente real de la resiliencia del paciente crónico. No solamente el paciente crónico tiene resiliencia por razón de su personalidad, de su espiritualidad y del apoyo de su familia, sino también la debe tener en relación con otras personas que están participando en su cuidado, por ejemplo, los clínicos. Y es que cuando atendemos a estos pacientes en el tiempo, es casi una norma de que va a haber un momento de insatisfacción, va a haber un momento de decepción, van a haber efectos adversos, van a haber resultados negativos. Y queremos que se regrese a esta relación para de ella sacar nueva fuerza y nueva energía basada en la confianza mutua para volver a intentarlo. Sin la posibilidad de una relación duradera, cuando el paciente tiene un efecto adverso, comienza a buscar a otros cuidadores. Se quiebra la relación, se quiebra la confianza, se renuevan los exámenes diagnósticos, se intensifican los tratamientos y tenemos problemas de sobrediagnóstico, sobretratamiento y otras patologías del cuidado, simplemente porque no tenemos la capacidad de establecer estas relaciones longitudinales. Lo que he descrito es el cuidado de libro, digamos. Pero ¿qué ocurre en la realidad? En la realidad, los pacientes a los que debemos ver no son más que un ente borroso. Los vemos muy rápido en la consulta, no llegamos a entender su situación en alta definición, no entendemos su biología en toda su totalidad, y menos su biografía, su historia, su psicología o su situación social. A veces vemos al paciente como un resultado de laboratorio. Oye, la glicosilada está elevada, hay que bajarla. Lo vemos como un dato estadístico, se trata de un paciente con diabetes descontrolada. O lo vemos como si fuera la presencia de esta persona representada en la ficha médica, en la historia clínica, y asumimos que lo que está en la historia clínica representa la totalidad del mundo de esta persona, ignorando pues su complejidad y su belleza. La paciente, en este caso, es un ente borroso. Aquí vemos a María Luisa ya un poco menos borrosa, pero nos damos cuenta que está con una intensidad de tratamiento significativa. Ven ahí todas las tabletas y sin embargo, a pesar de toda la atención médica, vemos en el rostro de María Luisa cansancio, está abrumada, está sola, quizás triste. Creo que pocos describiríamos a María Luisa como saludable. La atención, para que pueda ser más o menos eficaz, comienza a guiarse entonces por las guías prácticas, los objetivos terapéuticos para pacientes que tienen las condiciones que tiene María Luisa, y de repente nos atraen mucho las innovaciones tecnológicas y farmacéuticas que vamos a poder ofrecerles.
a pacientes como María Luisa, y ese es el problema. El tratamiento no resulta el tratamiento para María Luisa, sino más bien un tratamiento genérico para pacientes como María Luisa. La María Luisa quizás tiene sobre la mesa los tratamientos recomendados para pacientes con diabetes, los tratamientos recomendados para pacientes con insuficiencia renal, los tratamientos recomendados quizás para insuficiencia cardíaca. La acumulación de esos tratamientos, todos son basados en evidencia y perfectos, y sin embargo, resultan tratamientos genéricos que no comienzan de darse cuenta de la situación de María Luisa y responder de manera competente y compasiva a su situación. Resulta una respuesta genérica. Cuando María Luisa se enfrenta a todo este cuidado, tiene que poner en marcha una serie de actividades de autocuidado, como por ejemplo monitorizarse el azúcar o entender las etiquetas nutricionales de lo que come, o esperar, ¿no? Esperar en las salas de espera, esperar en los consultorios, esperar en el teléfono. Donde yo trabajo, tiene que esperar las autorizaciones y preautorizaciones de las aseguradoras para poder acceder a los tratamientos. En fin, hay una falta completa de respeto por el tiempo de los pacientes. Y los pacientes tienen que entretejer entre todas las rutinas diarias, todas estas actividades que el sistema de salud le dice que tiene que cumplir con el objetivo de estar más saludable. Y como viven vidas complicadas, es probable que alguna de estos aspectos de su cuidado no van a terminar siendo implementados. Y cuando eso ocurre, cuando el paciente no implementa el tratamiento de manera completa, nuestra respuesta no es muy compasiva. Hablamos del paciente incumplidor, que no describe a la situación temporal de María Luisa en este caso, sino describe su personalidad, describe su carácter. Considera que María Luisa es una persona irresponsable, que no le interesa su salud. Y eso es una respuesta que no solamente no es compasiva o competente para tal caso, sino que además es pegajosa, porque la introducimos en la historia clínica, la compartimos con los colegas, y no importa quién va a ver a María Luisa en el futuro, siempre se van a acordar que esta es una paciente incumplidora y que quizás no merece nuestra atención y no merece nuestro cuidado. Es una respuesta cruel. Entonces, en lugar de entender el cuidado como una situación ideal, lo que estamos realmente participando como médicos y nuestros pacientes están participando es en un cuidado industrializado, en que el paciente es borroso, recibe un tratamiento genérico muy pesado y con un trato cruel. Esto es inaceptable. Porque la medicina sin cuidado es una práctica insostenible. No solamente insostenible para las economías de nuestros países, no solamente insostenible para la economía de nuestros pacientes, sino también insostenible para nuestros clínicos. Cuando un paciente y un clínico se juntan en los Estados Unidos, 40% del tiempo de la interacción médico-paciente se dedica a la atención del ordenador, de la computadora. El médico está introduciendo datos, haciendo clic, clic, clic por aquí y por allá, y básicamente 40% del tiempo estamos tratando, digamos, a la computadora, documentando el cuidado en lugar de cuidar. Los pacientes crónicos, cuando les hemos preguntado sobre la carga de tratamiento, 40% de los pacientes nos dicen que la carga de tratamiento que llevan todos los días ha llegado a un nivel insostenible, lo cual quiere decir que en algún momento van a dejar de implementar algunos tratamientos que han sido recomendados. Y 40% de nuestros clínicos están reportando síntomas de deshumanización y de pérdida de empatía, el famoso burnout, que hace que algunos de ellos abandonen la práctica, lo cual tiene el efecto de aumentar la carga de trabajo para los médicos que quedan, para los clínicos que quedan, o lo otro que es muy grave también, que es que algunos de ellos, a pesar de estar quemados, continúan cuidando pacientes, lo cual les demanda un esfuerzo emocional mucho más grande para evitar cometer errores no solamente intelectuales, sino también emocionales, lo cual lleva a trastornos de la salud mental, incluso al suicidio. Entonces, la medicina sin cuidado es una actividad insostenible económicamente y humanamente. ¿Cómo podemos rescatar a esto que queremos tanto, a esto que es la razón
de nuestra vida profesional. Lo central es buscar que nuestros sistemas creen las condiciones para que cuidemos del paciente. Y una señal de que tenemos las condiciones adecuadas para cuidar del paciente es que podemos tener conversaciones sin prisas con ese paciente. Yo entiendo que hay limitaciones en los recursos. Entiendo también la importancia de ser muy eficiente en el uso de esos recursos, de no desperdiciar recursos. Pero aquí no estoy hablando de conversaciones largas y sin valor. No estoy hablando tampoco de conversaciones que tomen mucho tiempo. Estoy hablando de unas conversaciones que tengan el ritmo correcto del cuidado. El cuidado tiene un ritmo particular. Es como cuando uno baila y le ponen una canción y está la canción en el ritmo correcto y uno la entiende y puede seguir ese ritmo. Y si uno es muy artístico, cosa que no tengo ni siquiera la simpatía como para poder relacionarme con esa característica, si uno supiera bailar de manera relativamente coordinada, uno podría ver que no hay quizás ningún exceso de movimientos, ¿no? Que los movimientos son justos, no se desperdician, pero siguen el ritmo de la música. Cuando la música se acelera, se vuelve indistinguible y las partes, el clínico, el paciente, ya no pueden bailar juntos. El cuidado tiene esa característica, tiene un tiempo que es característico de las partes y que les permite cuidar. Y si el sistema lo acelera, no puede ocurrir. Entonces, si un sistema permite la conversación sin prisas, estamos haciendo algo bien. Se está cultivando las condiciones para poder darnos cuenta del problema y entender la situación del paciente en alta definición y poder responder a esa situación con una resolución sensata, una resolución coproducida con el paciente que tenga sentido dada su situación. Eso es un proceso diagnóstico nuevo, ¿no? En el sentido de que el darse cuenta y responder termina orientando el tratamiento, porque nos obliga a preguntarnos a clínicos y a pacientes cuál es la situación del paciente en este momento que requiere una respuesta. No, que no todos los problemas del paciente requieren una respuesta en este momento. Y trabajar juntos para identificar cuál es la respuesta a esa situación, cuál es la respuesta que esa situación requiere y cuál es la respuesta que esa situación requiere que hace sentido intelectual, emocional y práctico. Sentido intelectual, que es una respuesta basada en la evidencia, para situaciones como esta. Se trata de una respuesta que tiene sentido emocional, porque se siente como lo correcto, y tiene un sentido práctico, porque es factible, dada la situación del paciente, la situación vital, las otras obligaciones que tiene, los otros compromisos que tiene. Y entonces es una respuesta que hace sentido a las partes, no solamente en sí misma, sino como respuesta al problema que hemos identificado. En esta página web, y ahí tienen el código QR, pueden ver algunas de las herramientas y estrategias que hemos desarrollado para tratar de ayudar con esta conversación. Pero es importante no solamente enfocarse en las herramientas. Esta es una fotografía de una oficina que demuestra un compromiso con la conversación sin prisas. Ustedes ven a través de la puerta la zona del examen físico, ¿no es cierto? Pero en esta zona que está en primer plano es la zona de la conversación. Hay una mesa semicircular, las partes van a estar sentadas hombro con hombro, indicando claramente que se trata de una colaboración. Y la información o las herramientas de ayuda van a estar en esa pantalla que está situada en el centro de la mesa. Eso tiene una puerta y está cerrada. Es un espacio que no se va a interrumpir. Después hay herramientas de toma de decisiones compartidas y Karen es el líder internacional en este tema, son herramientas que puede utilizar el clínico y el paciente para identificar la naturaleza de la situación. Por ejemplo, en este caso, es una herramienta de prevención cardiovascular donde la situación actual es que el paciente tiene un riesgo a 10 años de 21%. Y se puede entender que una de las estrategias para reducir este riesgo es comenzar estatinas y que eso va a reducir ese riesgo a 16%. Y hay unas estrategias de comunicación que están diseñadas dentro de esa herramienta para ayudar al paciente y al clínico a tener una conversación y co-crear un plan de trabajo en este sentido con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular. También encontramos que no hay un solo tipo de toma de decisión compartida, hay 4. Y hay otros tipos de toma de decisión compartida que son mucho más comunes en la práctica clínica, pero que no hemos venido reconociendo.
incluyendo, por ejemplo, no solamente la idea de encontrar un match entre las características de las alternativas, sus pros y contras y los valores y preferencias del paciente, ese es un tipo 1, sino también a el tipo 2, cuando el paciente vive una situación conflictuada en la cual el clínico y el paciente tienen que resolver un conflicto. Mi colega Ian Hargreaves ha avanzado este modelo y él propone un ejemplo, lo voy a utilizar. Imaginemos una mujer que está buscando anticonceptivos y que encuentra las características de las alternativas de los anticonceptivos y las estudia para encontrar cuáles de los anticonceptivos tienen las características que mejor se adecúan a sus preferencias, valores, estilo de vida y contexto, y escoge uno. Ese sería el modelo de toma de decisiones compartidas tipo 1. El tipo 2 es, vamos a decir que lamentablemente no funcionaron los anticonceptivos, quedó embarazada, pero ella es del Brasil, y en Brasil todas sus amigas han dado a luz por cesárea. Ella vive ahora en Estados Unidos y le parece que no, eso es una buena idea y prefiere dar a luz de manera natural. Su ginecobstetra le dice, oye, pero me vas a arruinar el fin de semana, yo quiero planificar cuándo vas a dar a luz, así que yo quiero hacerlo por cesárea. Ella insiste que quiere un parto natural. Su madre la llama de Brasil y le dice que está loca, que mejor que planee viendo cuándo va a dar a luz, porque eso le permite comprar el pasaje y poder estar con ella durante el parto. Entonces tiene una presión cultural, las amigas, maternal, médica, todos pidiéndole que planifique su cesárea, y ella quiere dar a luz de manera natural. Y no es cuestión de educación, de herramientas para saber pros y contras, sino de resolver este conflicto fundamental entre lo que ella ve como algo deseable para su primera maternidad y lo que corresponde a las conveniencias de otras personas o a los valores de otras personas. Y tiene que resolver ese conflicto. Eso es una toma de decisiones compartidas de tipo 2. La de tipo 3 yo creo que es la más frecuente y probablemente sea la que ustedes usen en su práctica clínica la mayor parte de días, todos los días, quizás sin ponerle ese nombre. Se trata de la resolución de problemas. Yo, por ejemplo, como médico de diabetes, la mayor parte del tiempo tengo un paciente que viene molesto porque ha subido de peso, la azúcar está un poco más alta y comenzamos a conversar sobre, bueno, me cerraron el gimnasio ahora por el COVID, estoy pensando salir a caminar, pero hace frío, ¿qué más puedo hacer? Aquí no es cuestión de sacar una herramienta para ver qué tipo de ejercicio le permite bajar más el azúcar, sino más bien comenzar a explorar alternativas y opciones hasta encontrar un programa, un plan de trabajo que haga sentido, fundamentalmente sentido práctico para el paciente. Es una toma de decisiones compartida, porque estamos participando juntos, pero no estamos escogiendo de un menú, sino que estamos resolviendo problemas. Es un mecanismo distinto. En algún momento una de estas herramientas puede ser útil, pero lo fundamental es que es una forma de trabajo en la que resolvemos problemas. En el hospital, cuando un paciente va a ser dado de alta, lo ideal es que el equipo del hospital trabaje con la familia para asegurarse que la casa esté lista a recibir al paciente cuando va a ser dado de alta. Ese es un trabajo conjunto que se hace y se toma la decisión de fecha y hora de alta de esa manera. Esa es una toma de decisión compartida de resolución de problemas. Yo creo que es la más frecuente. Y la cuarta forma es la forma que busca crear una coherencia, una interpretación integral de una situación compleja. Generalmente se presenta al final de la vida y tiene que ver con el hecho de que se trata del final de la vida, es una transición. Generalmente aquí no es cuestión de escoger una cosa u otra, sino que se trata de encontrar el camino que le dé sentido a una situación que quizás resulta trágica o sin sentido, como muchas veces se presenta la muerte. También es común en situaciones de transición, por ejemplo, de género, en las que hay que crear una nueva narrativa en cada paso que permita darle sentido a la situación actual y a la situación a la que no se mueve. Entonces, en el caso de esta mujer que estaba dando a luz, llegó al tercer trimestre y lamentablemente desarrolló un síndrome HELP con una falla multiórgano, así que tuvo que tener una cesárea de emergencia. Y se creó un problema. Teníamos un neonato, un recién nacido, sin madre, y la madre está en cuidados intensivos luchando por su vida con un equipo médico que está manejando el soporte vital. Los médicos están resolviendo problemas aquí, la familia está resolviendo el problema de atender al niño sin la madre,
Y aquí se están haciendo toma de decisiones compartidas en las que la presencia de una herramienta de toma de decisiones sería pues, muy superflua, ¿no? Están tratando de resolver problemas. Vamos a decir que lamentablemente la señora no va a salir, va a morir. Es una mujer joven, acaba de dar a luz y está a punto de morir. ¿Cómo le damos sentido a esa situación? ¿Cómo creamos una narrativa para que esos clínicos puedan sentirse que hicieron lo posible? ¿Cómo hacemos para que esa familia pueda darle sentido a esta muerte tan temprana y tan precoz y atender a esta criatura que ha quedado huérfana? ¿Cómo le damos la oportunidad a esta mujer de que escriba la última página de su libro con el mismo puño y letra con el que escribió las primeras de este libro muy, muy corto? Este tipo de toma de decisiones compartidas es un tipo diferente que los demás. Y si nos equivocamos y aparecemos con una herramienta de toma de decisiones para ver si quieres continuar siendo ventilada o intubada y nos presentamos de manera, resulta, pues, resulta una participación no solamente ineficaz, pero también una participación que no muy cuidadosa. Así que en el curso de co-crear estas oportunidades, vamos utilizando diferentes recursos, tanto en el aspecto médico, también en el aspecto de los pacientes y los pacientes expertos, que nos permitan ayudar a los pacientes a tomar decisiones conjuntas, a co-crear programas de tratamiento que sean basados en evidencia y que tengan sentido intelectual, emocional y práctico. Rodin, cuando hizo esta escultura, la catedral, decidió poner dos manos, son de dos manos de dos personas distintas, y le llamó la catedral por el espacio entre las dos, un espacio sagrado. Pero nótese que para crear este espacio sagrado, Rodin tuvo que eliminar la roca entre esas manos. Uno de los aspectos importantes para crear estas conversaciones sin prisa, que nos permitan darnos cuenta de la situación del paciente en alta definición y responder con competencia y con compasión, con un tratamiento co-creado, es crear estos espacios sagrados, eliminando todas las distracciones, eliminando todas las interrupciones, eliminando todo lo que se encuentra entre el paciente y el clínico para permitir que puedan trabajar juntos, en cualquier ámbito en el que esto se encuentre. Entonces, es interesante cómo una de las innovaciones más importantes que requiere el cuidado es la innovación por eliminación de todas las cosas que se interponen entre el médico y el paciente. No tengo aquí tiempo para describir todos los aspectos necesarios, pero quizás un resumen es que cuando nos comprometemos con el cuidado, nos comprometemos con un sistema de salud que no está basado en la codicia, sino en la solidaridad, que no está basado en las reglas y las normas, sino en la integridad personal y profesional de los que participan en el cuidado, que no está fundamentado en la eficiencia, sino en la elegancia, en la que no hay desperdicio, pero tampoco hay apuro, que no resulta en una medicina para pacientes como este, sino en una medicina para este paciente, y que resulta en una medicina que es muy respetuosa del tiempo, la atención y la energía que los pacientes tienen y que prefieren utilizar para perseguir sus sueños y atender a los suyos en lugar de para dedicarse a su propia salud. Es una medicina mínimamente impertinente. Cuando tenemos estas relaciones duraderas en que prestamos este tipo de atención y nos encontramos compartiendo estos espacios de vulnerabilidad con el paciente, no es raro que tanto el clínico como el paciente se acerquen y desarrollen una relación de amor, no una cosa freudiana, sino una relación de amor diferente, característica de aquellos que cuidan y se cuidan. En la revolución del paciente tenemos una misión que es la de colaborar con centros de salud que estén comprometidos con la idea de desarrollar estas ideas, de aprender juntos, de conectarse y crear. Tenemos un fellowship internacional, gente con diferentes backgrounds, que nos están ayudando a formular los principios y las ideas de la revolución de los pacientes. El libro explica por qué esta es necesaria. Aquí he tratado de dar algunos alcances. Publicamos algunos papers académicos que tienen que ver con los avances necesarios, qué tenemos que hacer para movernos en esta dirección, y estamos desarrollando manuales de operación que permiten a centros de salud
ejecutar programas que los alcance, que les permitan moverse de la medicina industrializada a la atención cuidadosa y gentil para todos. Partiendo de estas patologías del cuidado, como es que es la gestión enfocada en los procesos industriales, en la velocidad y la eficiencia de la atención, que termina con pacientes borrosos y trato cruel y que conlleva a los pacientes a llevar una carga pesada, sobre todo los pacientes crónicos, a una atención que se enfoca en la cultura y estrategia de la organización y que pone al cuidado como actividad central de esa organización, a un esfuerzo en enfocarse en el ritmo del cuidado, que promueve las conversaciones sin prisa y con elegancia, a motivar que los clínicos puedan darse cuenta bien, no solamente de los pacientes, sino también de uno y otro, ¿no? Para que nos cuidemos entre nosotros también, viendo a la persona en alta definición, respondiendo con una co-creación responsable y con un cuidado que termine siendo mínimamente impertinente. Este es parte del esfuerzo específico de moverse de una medicina industrializada a una atención cuidadosa y gentil. Venimos trabajando ya con varios organismos a nivel internacional que están comenzando a desarrollar centros de excelencia en este sentido, como por ejemplo en Escocia, en Inglaterra. Y nuestra visión es tener una red internacional de centros colaboradores que permitan la extensión de estos conceptos, de estas ideas, para cambiar la salud de una salud industrializada a una atención cuidadosa y gentil. Me preguntan con frecuencia cuál es la probabilidad de éxito de este movimiento. Y yo siempre digo que es 7%. ¿Por qué 7%? Porque sé que la probabilidad es baja, pero no es cero. Y me dice, bueno, 7%, pero ¿para cuándo? Y siempre digo que es para el año 2121. Así que tenemos 100 años para lograr esto, así que mejor vamos comenzando poco a poco, porque lo más importante, la misión más importante que tenemos todos es la de no dejar que el mundo se convierta en un lugar poco cuidadoso y hostil a la humanidad, se convierta más bien en un lugar cuidadoso, en un lugar en el que nosotros, por lo menos en nuestra atención de los que más lo necesitan, podamos ofrecer una atención cuidadosa y gentil para todos. Muchas gracias por su atención y me quedo pendiente de sus preguntas. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un gusto escucharte. Hace muchos años, esto no lo conté, yo lo conocí a Víctor en Bilbao. Víctor no se debe acordar porque mucha gente le pide conocerlo. Y en ese congreso que era de medicina familiar le preguntaron por qué era endocrinólogo si pensaba como médico de familia. No sé si se acuerda lo que contestó. Yo no lo voy a decir, pero la verdad que siempre es un placer. Y mientras recibimos alguna eventual pregunta que hay un poquito de delay con la plataforma, me dicen que por ahora no hay preguntas. Yo sí tengo algunas preguntas para hacerte. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque uno te escucha y probablemente muchas de las personas médicos y médicas que nos están escuchando lo ven como algo muy deseable lo que vos contás, pero tenemos todo un mundo en esta McDonaldización de la medicina. Vos lo llamás la medicina industrial y en la bibliografía a veces aparece este término que es genial, la McDonaldización de la medicina. El famoso mundo de los indicadores. Vos estás en una institución que imagino que también tiene indicadores del tipo GIDIS o similar. Para los que nos están escuchando, son estos indicadores en los cuales nos dicen cuán buenos o malos médicos somos en función de qué porcentaje de nuestros pacientes tienen hemoglobina glicosilada por debajo de 7, qué proporción de nuestros pacientes en edad susceptible tienen mamografía. Y entonces, para salir bien en la foto, hay que trabajar para el indicador, y trabajar para el indicador implica hacer. Decinos una reflexión respecto de eso. Porque uno trabaja en un sistema y ni que hablar cuando hay pago por desempeño, ¿no? O sea que encima el salario está, no solamente salir bien en la foto, sino cobrar más a fin de mes. ¿Hacia dónde podría evolucionar esto para que entre en lo que vos nos estás proponiendo? Los indicadores de cuidado tienen una base que para gente como tú y yo
es problemática porque generalmente reflejan los resultados de ensayos clínicos, reflejan los resultados de recomendaciones en guías prácticas, que muchas veces son recomendaciones que vienen con un grado muy alto de que hay que hacerlo, ¿no? Simplemente hágalo. Y se usan esas recomendaciones muy fuertes para generar entonces estas mediciones, estas medidas del desempeño clínico. ¿Cuáles son los problemas con eso? Primero, es que se asume que todos los pacientes con determinada patología a las que se les sigue con esa medición tienen una trayectoria de beneficios si es que la medida mejora. No tengo que irme muy lejos, en la diabetes todos sabemos que si la glicosilada estaba en 8 y bajó a 7, hay dos mecanismos por los cuales eso ocurre. El primero es una mejora en el control glicémico, eso va bien. El segundo mecanismo es induciendo al paciente a tener una serie de episodios de hipoglicemia. Episodios de hipoglicemia que no solamente asustan, sino que además desgastan al paciente. Y el paciente comienza a tenerle miedo a su tratamiento. Uno no puede celebrar el llegar a la glicosilada de 7 de esa manera. El otro mecanismo para mejorar la glicosilada es comenzar a contar como pacientes con diabetes aquellos que todavía no la tienen. Y entonces tenemos ahora un problema de pacientes diagnosticados con prediabetes a los que se le inicia el tratamiento con metformina, con la intención de prevenir la enfermedad, pero que se utilizan mecanismos de conteo de casos que incluyen, por ejemplo, contar pacientes que están recibiendo drogas para la diabetes. Y como no hay realmente otra mayor indicación para la metformina, de repente el ovario poliquístico, pero nada más, los pacientes con metformina, sí lo estén tomando para prevenir la diabetes, cuentan dentro de aquellos pacientes que están con diabetes y universalmente van a aparecer como muy bien controlados. Otro mecanismo para lograr una glicosilada muy buena es hacer programas de screening para diabetes. Entonces uno encuentra un montón de pacientes con diabetes leve a los que les recomienda cambios en estilo de vida, ejercicio, y todos terminan dando ofreciendo una buena glicosilada al médico, lo cual le permite tener unos mejores resultados. Entonces, hay una serie de corrupciones en el proceso médico en el que el médico deja de notar cuál es el problema del paciente y responder, y comienza a notar y responder cuál es su problema. Y mi problema es que no tengo glicosiladas bien controladas o no tengo pacientes diabéticos que están recibiendo estatinas. Yo visité una vez una clínica en la que en la sala de espera había un letrero que los pacientes podían leer que decía: estimado paciente, ayúdenos a llegar al 100% de pacientes con diabetes tomando estatinas. O sea que ya uno no va al médico para que el médico lo ayude a uno, sino que uno acude al médico para ayudar al médico a lograr el objetivo del tratamiento. Entonces hay una serie la intención es buena, pero el cuidado es complejo, y la reducción del cuidado a una serie de indicadores fáciles de medir y difíciles de cambiar no es la respuesta. No es la respuesta no solamente en salud, sino tampoco es la respuesta en educación. Y ya hemos visto cómo en educación, donde se ha utilizado los cambios de enseñanza en base a los resultados de los exámenes de los estudiantes, lo que lleva es a que los estudiantes extraordinarios no reciban ninguna atención porque ellos ya pasaron los exámenes. Los estudiantes fracasados tampoco reciben ninguna atención porque no tienen ninguna posibilidad de pasar el examen. Y toda la atención está en aquellos que están en el borde, entre los que están por jalar o están por pasar el examen. Y entonces, que los profesores se dediquen a este grupo y abandonen a los otros dos, ya no es educación. Es cualquier otra cosa, es una industrialización del proceso educativo. Y vemos que lo que hemos discutido hoy día en salud se reproduce en todas otras actividades, en que el proceso fundamental de producción es un proceso de interacción humana. Y en todos esos, las economías y las ideologías que están dominándonos llevan a corromper el sistema humano, intercambiarlo por un sistema industrializado y utilizar ese sistema para aumentar su productividad, disminuir sus costos y desvirtuar el sentido de la práctica de lo que está tratando de hacer. Sí, es súper interesante. Ahí hay un comentario ahora del auditorio que ahora me causó gracia, que ahora te lo voy a comentar. Yo a veces pienso, vos antes decías estar
los que son los cuidados continuos y longitudinales. De eso hay evidencia que disminuye la mortalidad global, que tener un mismo médico a lo largo de la vida hace que te mueras menos. Y yo digo, qué inventos raros a veces inventan los que diseñan la forma de medir la eficacia o la eficiencia de un sistema. Midan longitudinalidad y continuidad de cuidado y listo, ¿no? Uno está midiendo esto, la hemoglobina glicosilada, cuántos con estatinas, cuántos. Y la verdad que podríamos, si encontráramos buenos indicadores de continuidad y longitudinalidad, no habría que medir muchas más cosas para ver que la Bueno, gente Karen, está. tenemos que tener cuidado, ¿eh? Tenemos que tener A cuidado ver, porque si bien yo conozco la misma evidencia que tú, por ejemplo, salió hace poco un hace resultado de poquito. Noruega, ¿no es cierto? Viendo la continuidad de los pacientes y viendo que si a partir de 5 años de relación continua comienza a haber una reducción de la mortalidad que se optimiza más o menos después de 25 años de relación continua. Es un estudio observacional y como tal puede estar sujeto a factores que puedan resultar explicaciones alternativas a esa situación. Entonces, una de las cosas que yo me doy cuenta es que cuando miramos a cosas como esas, como la continuidad, por ejemplo, del tratamiento o las conversaciones sin prisa, ¿no? O la duración de las consultas, ¿no? Que es un indicador más sencillo, lo que encontramos es que la evidencia científica, conectando estas cosas deseables filosóficamente a mejores resultados en la calidad de atención o resultados para el paciente son bastante débiles. No hemos priorizado en nuestra investigación entender cómo lo que hacemos importa, de maneras que importan. Entonces también nosotros como investigadores somos parte del mismo juego y hacemos investigaciones que utilizan esos mismos resultados por ganar pertinencia en nuestros resultados, por tener importancia en lo que hacemos, por tener impacto en la práctica clínica. O sea, jugamos el mismo juego para que nuestra investigación tenga impacto. Pero, y eso deja un vacío intelectual y de investigación en áreas como la que tú acabas de mencionar, donde la evidencia que hay es bueno, la evidencia para la duración de la visita son básicamente 3 o 4 ensayos clínicos randomizados hechos en Londres en los años 70, en que los tres tiempos evaluados fueron 3 minutos, 5 minutos y 8 minutos. La duración promedio de la consulta de atención primaria en Estados Unidos son 25 minutos. Esta evidencia ya no es pertinente para la situación actual y en esa época no solamente no había tantas enfermedades crónicas, sino tampoco había computadora. Entonces, esa es la evidencia completa. Entonces, si hay alguien en la audiencia que está buscando una carrera nueva en investigación, por ejemplo, investigar cuál es la duración ideal del encuentro clínico para cada paciente, individualizado para cada paciente, sería un campo completamente nuevo a pesar de que es algo que afecta a nuestras vidas todos los días. Sí, en eso ahora leo dos comentarios que hay del auditorio. Tenés razón, una vez en lo que yo acabo de decir, uno termina cayendo un poco en la trampa porque decís, bueno, les tengo que hablar con el mismo lenguaje que me hablan. Si yo les digo que la gente se siente esto con un cuidado adecuado que le hace sentido, bueno, ¿cómo los convenzo? Entonces, uno va por ese lado, por mostrar que disminuye la mortalidad, por mostrar los resultados que muestran los estudios con pastillas. Eh, y es cierto, uno ahí cae en una trampa, como cuando el otro día conversábamos en un encuentro que tuvimos con Víctor y otros investigadores de acá de Latinoamérica, y uno dice, bueno, cómo dar cuenta con algunos indicadores de que estamos llevando a cabo estos procesos, ¿no? Y de hecho en algunos lugares se cae en la trampa. Se quiere medir si se toman las decisiones de manera compartida y la manera de medirlo es ver si el médico hace clic en la herramienta de soporte para la toma de decisiones compartidas. Entonces, ¿no? Entramos en el juego de la McDonaldización porque estamos midiendo una cosa que es muy difícil de medir con las mismas herramientas que se mide la hemoglobina glicosilada. Va por ahí tu razonamiento, lo que estás Sí, diciendo, es ¿no? la industrialización del cuidado centrado en el paciente, lo cual sabemos con toda seguridad que lo va a desvirtuar, ¿no? Claro, bien. Del auditorio, además de gente, alguien dice que le gusta mucho que Víctor use la palabra corrupción cuando se refiere a los médicos que hacen una medicina centrada en sí mismos o en el sistema y no en las personas. Y alguien dice que un médico dice que nunca reta a los pacientes y creo que te pregunta a vos si los retás, imaginamos que no, pero ¿qué pensás éticamente del reto al paciente? Porque es común que los médicos sermoneen. Usted, ¿no? Bueno, hay varios aspectos ahí. Primero, el primer comentario, ¿no? La palabra corrupción es una palabra muy rica, porque sin core es corazón, y me rompe el corazón, ¿no? O sea, la corrupción es
es romper el corazón, es romper la esencia, es romper lo esencial de algo, ¿no? Entonces, en este caso, la corrupción del cuidado básicamente es destruir lo esencial del cuidado de la otra persona. Y además nos rompe el corazón pues que no podamos hacer eso, porque es una actividad fundamentalmente humana. Así que a mí me gusta mucho la palabra corrupción por su origen y por su uso. Claro, en Latinoamérica pensamos Odebrecht y políticos y otras cosas y se acaba el baile, pero esta corrupción de todos los días es una corrupción legal, pero que es una desviación del objetivo fundamental a un objetivo subalterno y más sencillo e industrial. Así que esa es esa parte. Esto de retar tiene varias características. Primero es que es un ejercicio muy que persiste en la actualidad, simple y llanamente porque los pacientes que regresan después del reto tienden a ser los que han respondido al reto. O sea, si yo te digo, y si no controlas tu azúcar, se te va a caer las piernas, vas a terminar ciego y sin riñones, y regresas dentro de 3 meses contento porque has bajado de peso y tus cosas también, ¿qué comportamiento refuerza en ese resultado en el clínico? Yo voy a seguir diciéndole a los pacientes que van a perder la pierna, el riñón y el ojo, y porque me va muy bien con eso. Y lo que no vemos son los pacientes que, atemorizados por ese pronóstico, que nunca se da en términos probabilísticos, sino más bien determinísticos. Si no haces esto, esto es lo que va a pasar, 100%, ninguna duda. Atemorizados por esos resultados, no dejan de regresar, dejan de participar de la atención. Y si uno va a los chats, ve las conversaciones entre pacientes en las redes sociales, por ejemplo, si uno va a estas de pacientes con diabetes, con mucha frecuencia encuentra comentarios como, por ejemplo, hace 7 meses no voy donde mi endocrinólogo, la última vez me gritó mucho porque la glicosilada estaba muy alta, estoy seguro que sigue alta y no quiero que me grite. Entonces, lo que hace ese médico, lo que hace ese clínico es perder la oportunidad de seguir haciendo resolución de problemas con ese paciente hasta encontrar la solución a la dificultad. Y el tercer elemento de esto de retar a los pacientes es que no es ético porque no funciona. Entonces, uno es ineficaz, aleja a los pacientes del tratamiento, les induce una ansiedad tremenda. Muchos de mis pacientes con ese tipo de ansiedad la resuelven comiendo más y desordenándose en sus aspectos de dieta y ejercicio y empeorando su situación. Y hay algunos que responden, y esos que responden refuerzan el comportamiento, lo cual hace que continúe. Lo que se pierde, la oportunidad que se pierde, la grafica un paciente que yo tuve, que tengo todavía, que es un granjero, que fue uno de los participantes originales del ensayo clínico de SCT, que es el que estableció que en pacientes diabéticos con diabetes tipo 1, el control del azúcar estricto disminuía las complicaciones de diabetes tipo 1 en más del 70%, las microvasculares. Él participó en ese ensayo clínico, lo cuidó uno de los investigadores del ensayo por una década, y de ahí se retiró y me cayó el paciente a mí. Cuando lo heredé, el paciente miré su glicosilada y había tenido glicosiladas de 9 o 10 por toda esa década, habiendo salido del ensayo clínico demostrando cómo es que el investigador no pudo ayudar a este paciente. Qué mal médico. Yo muy crítico, ¿no? Entonces comencé a participar. Bueno, 9 años después el paciente seguía con su glicosilada de 9, ¿no? Y entonces, yo rompiéndome la cabeza, ¿qué más podemos hacer para ayudar a este hombre? Bueno, un día bajó a 8, a 7, 6,5. Oye, sensacional, bajó de peso, el tipo se veía saludable. Entonces un día lo senté con él, le enseñé su carrera como paciente de diabetes y le enseñé la glicosilada y cómo bajó en septiembre del 2018, bajó dramáticamente y siguió bajando hasta que se estableció. Y no cambiamos nada del tratamiento. Y yo, ¿qué pasó en septiembre ese año? Me retiré. Dejé de ser granjero, le di la granja a mi hijo y ahora disfruto de la actividad agrícola, pero no padezco de la actividad agrícola. Entonces este hombre, lo que le subía el azúcar era la granja, era el trabajo. Y yo no tuve que hacer nada diferente en cuanto a su tratamiento. Cuando pasó eso, el tratamiento que recibiera era perfecto.
pero nunca pudimos ayudarla hasta que no dejó el trabajo. Bueno, la satisfacción que tengo yo, a pesar de no haber hecho nada, de que ahora tenga el hombre la diabetes controlada, la puedo tener simple y llanamente porque mantuve la fe de que en algún día íbamos a poder ayudarlo y mantuve la continuidad con este paciente. No creo que haya ayudado al paciente yo nada, pero al menos cada vez que lo veo me da un poquito de satisfacción. Impresionante la anécdota, muy buena. Eh, nos preguntan, dice, el intercambio entre médicos y pacientes que tiene gran parte de responsabilidad en la búsqueda y logro de los objetivos hacia una mejor salud, no puede medirse en forma dura, un poco lo que decíamos. Y nos preguntan que si tenemos hoy en día indicadores para medir esa efectividad en la consulta de atención primaria, o en la consulta en general. Sí, hay varios indicadores disponibles. Hay una que se llama CARE, CARE, que viene de Escocia. Hay indicadores de la centralidad de la atención del paciente. Hay indicadores, por ejemplo, de la carga de tratamiento. Incluso hay una versión traducida y adaptada en Argentina. Eh, eh, Así que se pueden encontrar medidas. Nosotros venimos haciendo revisiones sistemáticas tratando de encontrar medidas de estos aspectos del tratamiento para tratar de ver cómo las ponemos en uso más frecuente. Pero sí, las hay. Son muy pocas y no sabemos cómo se comportan en el contexto industrializado. Así que es una gran oportunidad de investigación para aquellos que están buscando importante, ¿no? Sí, porque también nosotros en el hospital italiano, que es de donde yo trabajo, acabamos de pasar la reacreditación de la Joint Commission. Para los que no saben, es una entidad internacional de mucho prestigio que viene y te dice que acreditaste como hospital académico, etcétera, etcétera. Y a veces, otra vez, tengo esa dualidad de si entrar en el juego o no entrar en el juego. Uno dice, bueno, si dentro de los indicadores de la Joint Commission o de estas entidades que acreditan hubiera un set de indicadores vinculados con esto, a lo mejor forzarían al sistema o lo obligarían o las autoridades del hospital estarían preocupados por esto. No sé muy bien si funcionaría así, Bueno, si es factible. estamos todos entrenados a estudiar para el examen, ¿no? Entonces, en la medida en que el examen vengan esas preguntas, estudiaremos esas cosas para el examen, lo cual revela pues muy poco compromiso intrínseco con nuestros valores médicos y un compromiso más bien extrínseco con el reconocimiento. Y yo creo que eso es una de las fuentes de la corrupción, ya sea el reconocimiento por prestigio o el reconocimiento por dinero. Es fuerte, nos acabas de dar, como se diría, nos acabas de dar un titular un titular para un periódico, porque inclusive en esas acreditaciones se habla de cuidado central en el paciente, las decisiones compartidas, pero no ves. Me hace acordar las guías de práctica clínica que dicen que hay que tomar las decisiones con los pacientes, lo dicen en un renglón y en ningún lugar de la guía dice cómo eso se hace. Y en los manuales a lo mejor de la Joint Commission o de otras entidades que acreditan, se habla del cuidado central de la persona y los derechos, qué sé yo, pero no hay un solo set de indicadores vinculados con eso. Entonces, si no se mide, es como declamativo que se le da valor, ¿no? Además hay que acordarse de estos dibujos medievales en que estaban los médicos pues aprendiendo anatomía, ¿no? Y está el paciente, bueno, ya fallecido, en el medio de la sala y todos los aprendices alrededor, ¿no? Eso parece que fuera cuidado centrado en el paciente, pero el paciente no se está beneficiando de esa centralidad. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De lo que simplemente es cumplir con los requisitos y lo que es realmente enfocarse en no, darse cuenta de la situación y responder a esa situación paciente por paciente. Es que es difícil, que es por eso que nuestras sociedades pagan tantísimo por prepararnos para hacer este trabajo, es por eso que tenemos todavía un poquito de respeto y reconocimiento por lo que hacemos, porque lo que hacemos no se supone que es fácil, se supone que es difícil. Y entonces no debemos pues facilitarlo masificando o McDonaldizando, como dices tú. Bueno, Víctor está en Europa y es tardísimo para él. Yo le quiero hacer por mi parte, me quedaría, porque la sesión está abierta más tiempo, pero bueno, la verdad que te agradecemos un montón porque estar en Europa y de gira, no de etapas, sino de conferencia en conferencia. Bueno, de etapas no sabemos, no vamos a investigar.
Y ayer hubo una mesa que coordiné yo también sobre prevención cuaternaria, cómo minimizar los daños sobre los pacientes y demás. Y a veces cuando se habla de toma de decisiones compartidas me parece que aparecen algunas, lo que en inglés se dice misconception o concepciones erróneas. Y, porque mi pensamiento es que al fin y al cabo, cuando uno entabla un proceso de toma de decisiones compartidas, ahí aprendimos que hay 4 y que no siempre es necesario, que en realidad esas herramientas tan bonitas, gráficas con la estadística, son accesorias y casi nunca necesarias. Digo, para concentrar el proceso en la conversación y no en la herramienta. Pero hay como creo que hay 2 misconceptions. Uno, cuando hablamos de disminuir los daños, muchas toman las decisiones compartidas como una herramienta para eso, porque se piensa que al mostrar, la verdad que cuando uno muestra los dibujitos, tanto de estatinas como de bifosfonatos, todos los que ustedes han desarrollado en la Clínica Mayo, la verdad que lucen tan pobres que pareciera que todo el mundo va a elegir no hacer. Entonces hay como creo yo, pero quiero saber cuál es tu opinión, como una a veces concepción errónea de que mostrar esos gráficos desalientan el tratamiento y que esa es nuestra función, o sea que las decisiones compartidas las haríamos para desalentar del tratamiento. Yo creo que ahí hay un misconception, una concepción errónea y quiero saber qué pensás de eso y después sí tengo la recontra última y no usamos más de tu Bueno, tiempo. yo creo eh, que hay muchos de nuestros amigos y compañeros que están abocados a la idea de que menos es más, ¿no? Y que tratan de disminuir el sobrediagnóstico, tratan de disminuir el sobretratamiento, se enfocan en la desprescripción. Y esto es muy loable, pero es problemático, porque la, la desprescripción o el uso excesivo de tratamientos o de pruebas diagnósticas corresponde a un análisis hecho en grupo de pacientes. Por ejemplo, mujeres cumplen 40 años y entran en programas de mamografía. Y hay 50% de las mamografías positivas terminan siendo sobrediagnósticos, según el estudio holandés. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, toma decisiones compartidas. No, el sobrediagnóstico no es un fenómeno individual. Cuando a uno le diagnostican el cáncer de mama, tiene cáncer de mama. No hay más que estadísticamente sea sobrediagnóstico, ¿no? Igualito te dan tu cintillo rosado y vas a correr tu maratón, ¿no? Y con tu disfraz de sobreviviente, porque la verdad es que no sabías y no tienes cómo saber si realmente venciste al cáncer o el cáncer jamás te iba a vencer, ¿no? Y es una cosa muy cruel. No, este tipo de cosas no se pueden necesariamente resolver con herramientas que solamente enfoquen a disminuir la atención, porque generan cinismo. Resultan mecanismos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el pagador es una compañía de seguros con fines de lucro, si el pagador se sube al auto de menos es más, obviamente lo está haciendo para disminuir sus costos, ¿no es cierto? Entonces comienza a haber una sospecha, un problema de confianza. A mí me gusta más la idea de que, no como programas de salud pública, sino como programas clínicos, lo que queremos es crear las condiciones para que médico y paciente co-creen su programa de tratamiento. Entonces, en ese programa de tratamiento van a haber prescripciones, van a haber medicinas que se van a eliminar, porque ya no cumplen un objetivo. No porque tengamos un programa de desprescripción, sino porque como si fueran los huesos, voy a hablar como endocrinólogo, como si fueran los huesos, hay un proceso de modelación, remodelación, de destrucción y construcción que hace que el hueso termine duro, ¿no? Que sea rígido, que sea resistente. Y lo mismo, los árboles, ¿no? O cualquier aspecto de la naturaleza. Lo mismo, los programas de tratamiento son programas que se destruyen, se crean de manera parcial y se van constituyendo de tal manera que estén siempre respondiendo a las necesidades dinámicas de cada paciente. En ese sentido, programas de desprescripción no tienen valor, porque lo que se supone que en cada instante el programa de tratamiento que tiene este paciente es el programa de tratamiento que este paciente necesita en este instante. Entonces, sí veo cómo puede ser que muchos piensen que el objetivo de la toma de decisiones compartidas sea promover lo de menos es más y estas cosas,
Por eso es tan importante uno de los primeros puntos que hice hoy, que es que la evaluación, en muchos casos, de la calidad del cuidado se basa en la evaluación de la intención. Si nuestra intención es cuidar del paciente, entonces ya tenemos, yo creo, una serie de protecciones en esa interacción que nos permiten evitar alguna de estas distorsiones. Bueno, no hay más comentarios del auditorio. Yo tengo una gran colección de frases de Víctor, como la que dije antes. También Víctor, que es un endocrinólogo diferente, y antes lo nombró, habla acerca de que el diagnóstico de prediabetes es una crueldad. Así que alguna vez te vamos a invitar a que y yo te la robé esa frase, me parece. Así que muchas de las cosas que a veces digo se las robé, se las aprendí de Víctor. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado, creo que fue una sesión interesante. Es difícil esto de la interacción que nos están viendo ahí en la plataforma, pero bueno, estoy recibiendo algunos mensajes que son muy alentadores. Agradecerte infinitamente, decirle a todos los que nos están escuchando que Víctor está disponible cuando él da su mail o da su Twitter. No son jueguitos para la tribuna, como se dice en el lenguaje futbolero, sino que Víctor corre toda la cancha y si lo contactan, siempre va a tener un consejo para darnos, como a mí hace muchos años cuando le dije, Víctor, ¿por dónde empezamos a investigar esto? Y nos dio un consejo, que era empezar a evaluar cuán compartidamente tomábamos las decisiones y usamos el option, y me trae muchos recuerdos así de muchos años atrás. Así que, Víctor, agradecerte que estés en nuestro congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Tal vez algún día te vamos a convencer de que seas médico de familia porque pensás como nosotros. Y dentro de los endocrinólogos, una cosa dijiste en Bilbao, cuando él pone la diapositiva que dice, no recibo aportes de la industria, dijo en Bilbao, creo que soy el único endocrinólogo del mundo que puede poner esta diapositiva. Así que, Me falta Víctor, un poco más me falta un poquito más de prudencia, yo creo, a veces. bueno, no, pero acá lo podemos decir porque no hay endocrinólogos en la sala, pero cuando Víctor dijo eso, dije, sí, debe ser el único del mundo, y por eso te tenemos tanto respeto y te admiramos y te apreciamos y te agradecemos. Así que, Gracias, Karen. bueno, sin más, vamos a dar por terminada esta sesión. Les agradezco a todos mucho y espero que hayan disfrutado. Gracias.